Sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Les saludo al pastor Sergio López. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad vamos a contestar la pregunta de la semana: ¿qué debemos saber sobre la Navidad? Recuerde que cada domingo a ser las 5 de la tarde, hora centroamericana, estamos respondiendo a las preguntas e inquietudes bíblicas que ustedes nos envían durante la semana. Bien, la Navidad es el día festivo más celebrado culturalmente en todo el mundo. Como cristianos debemos estar informados sobre todo lo que rodea esta celebración. Algunos lo celebran con entendimiento, otros consideran que no deben hacerlo por algún trasfondo pagano. Al respecto, creo que ha habido mucha desinformación e ignorancia, no solo histórica, sino que también bíblica, por lo que siempre es necesario buscar las evidencias en la Biblia, la única fuente segura y confiable, no en las redes sociales ni en ningún otro lugar. Quisiera, antes de entrar a algunos textos bíblicos, darle a nivel general las consideraciones más importantes sobre la Navidad, por lo menos a nivel histórico. Lo primero que debo decir es que nadie sabe en qué día o mes nació Jesús. Algunos estudiosos de la Biblia apoyan la idea de que fue en septiembre, otros la fecha de Semana Santa. La evidencia más temprana sobre la celebración en diciembre 25 como el nacimiento de Jesús aparece en el calendario que fue compuesto en Roma en el año 336. Aunque no sabemos cuándo nació Jesús, lo más probable es que no haya nacido en diciembre según algunas evidencias bíblicas. Un historiador romano llamado Sextus Julius calculó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, fecha en que fue ampliamente aceptada, y desde entonces se volvió una tradición desde el siglo II. Y basado en este hecho, muchos no celebran la Navidad. Hubo un trasfondo pagano en algunas celebraciones que posteriormente se fueron cristianizando y dándole un significado diferente. Sucede que el 25 de diciembre en el Imperio Romano había una festividad pagana asociada con las religiones del misterio. Los paganos celebraban su festival el 25 de diciembre. Los cristianos no quisieron participar de esto, así que dijeron: mientras que todos celebran esta fiesta pagana, nosotros tendremos nuestra propia celebración. Celebraremos lo que es importante en nuestras vidas, que es la encarnación de Dios, el nacimiento de Cristo. Así que será un tiempo de festividades, de gozo, de celebración y adoración a nuestro Dios y Rey. No puedo pensar en algo más que agrade a Cristo que su pueblo, su iglesia, celebrando su nacimiento. Toma en cuenta que al principio de festivales y celebraciones anuales está profundamente arraigado en la antigua tradición judía. Originalmente la Navidad tenía como intención honrar no a Mitras o cualquier religión, sino honrar el nacimiento de nuestro Salvador. Incidentalmente, la Pascua puede trazarse a estar en el mundo antiguo, pero cuando la iglesia cristiana se junta para celebrar el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, el sentido y el significado cambia. Así es que como creyentes deberíamos celebrar el nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo para ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que si la Biblia no especifica la fecha exacta del nacimiento de Jesús, asegurar o proponer un día determinado es mera especulación. Así que no deberíamos creer en supuestas revelaciones o descubrimientos del origen de la fecha exacta. La Biblia sí da algunas pistas por diversos acontecimientos, pero no son 100% concluyentes. Por otro lado, a pesar de la impresión que se da en obras de teatro y villancicos navideños, debemos apegarnos a los relatos de los evangelios y las profecías del Antiguo Testamento, ya que las películas, documentales y otras actividades similares
no siempre muestran la veracidad de los hechos tal como sucedieron. No especifica la Biblia cuántos sabios de Oriente eran, por ejemplo, ni menciona sus nombres, mucho menos que llegaran a conocer a Jesús recién nacido, porque el viaje pudo haber tardado hasta 2 años, según lo que relatan los evangelios. Así es que hay que hacer diferencia entre lo que dice la Biblia y la tradición, porque en eso tenemos bastante diferencia. Con respecto al lugar del nacimiento, se habla mucho en la tradición de que nació en un establo, pero Jesús nació en un pesebre, en una cueva, un cobertizo que posiblemente estuvo construido en alguna ladera. Recordemos que las montañas alrededor de Belén tenían muchas cuevas usadas para dar de comer a los animales, sobre todo al ganado. El sitio exacto del nacimiento de Jesús es incierto, pero para el siglo III la tradición estableció una caverna probable. De hecho, la madre de Constantino, que se llamaba Elena, dirigió una iglesia de la Natividad en Belén sobre ese pequeño espacio que ellos especulan fue el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Durante la Edad Media, los niños recibían regalos en honor a San Nicolás, hoy llamado Santa Claus, intentando desviar a la gente de la veneración católica de los santos y días santos. Por otro lado, Martín Lutero estableció dar regalos en su casa en la víspera de Navidad. Le dijo a sus hijos que el Santo Cristo había traído los regalos. La tradición continuó entre muchos luteranos, sin embargo, después le dieron el crédito a San Nicolás con la misma frecuencia que a Cristo, lo que lo convirtió de alguna manera en idolatría. También se reconoce ampliamente que fue Martín Lutero la primera persona en decorar los árboles de Navidad con luces. Cuando él caminaba a su casa una tarde de invierno, componiendo un sermón, quedó maravillado por el brillo de las estrellas entre los árboles. Y para capturar esa escena con su familia, levantó un árbol en el cuarto principal y puso en sus ramas velas encendidas, pero que no era nada religioso, ni simbólico, ni místico, sino algo decorativo. Por otro lado, la X que se usa para representar la Navidad, sobre todo en los países de habla inglesa, no tiene el propósito de quitar a Cristo la Navidad. También el símbolo de la X era usado con frecuencia para representar la letra griega chi, que es la primera letra en la palabra griega Christus. También debemos mencionar que los puritanos en el 1647 objetaban celebrar Navidad. De hecho, la cancelaron, prohibieron expresiones tradicionales de alegría, ordenó que las tiendas permanecieran abiertas, que las iglesias cerraran, y arrestó a ministros por predicar el día de Navidad. Pero tenemos que recordar que los puritanos de Inglaterra era algo así como los legalistas de nuestra época. En Estados Unidos, por ejemplo, en Alabama fue el primer estado que reconoció oficialmente Navidad en 1836 y Oklahoma fue el último en 1907, aunque fue declarado un día feriado oficial en junio 26 de 1870. Y el origen de los términos navideños es Christmas en inglés, que significa misa de Cristo, derivado de nacimiento y que generalmente se refiere a la época entre diciembre y enero de nuestra época. Navidad viene del latín, que significa natividad o nacimiento, y se refiere a ese momento de la encarnación de Cristo cuando se hizo hombre. Así es que, amados hermanos, celebrar la Navidad es un asunto de conciencia más que de una tradición o un mandamiento. La Biblia nos da perspectivas acerca de ideas generales que podemos aplicar como un principio. Los que celebran la Navidad deben tener entendimiento del significado que es el nacimiento de Cristo, aunque no sea la fecha exacta en diciembre ni el 25 propiamente. Ahora usan elementos como decoración, nunca con el significado pagano, porque ningún cristiano que tenga entendimiento coloca un árbol de ciprés en honor a un dios pagano, ni colocan luces en el árbol para alejar los malos espíritus.
ni colocan esferas idolatrando al dios Sol. Así es que ellos lo hacen por que recuerdan la fecha, recuerdan el acontecimiento más importante y de alguna manera también están agradecidos por la obra redentora de Cristo por toda la humanidad. ¿Qué celebramos? Es lo más importante y aprovechamos esta época para compartir el amor de Cristo al mundo perdido. Aún así, el árbol, los regalos, las luces no significan nada si Jesús no es el centro de esta celebración. Quienes no celebran la Navidad no deben ser condenados. Lo que sí deben hacer es tener conciencia del significado del nacimiento de Cristo, lo que significa para sus propias vidas y para la iglesia en general y para la humanidad. Eso es lo más importante, vivir de acuerdo con los mandamientos cristianos. Y por otro lado, amados hermanos, debemos actuar con sabiduría para no generar conflictos innecesarios por la celebración o no de la Navidad. La Biblia es clara acerca de cómo debemos manejar a nivel general esta clase de asuntos. Por ejemplo, la carta a los Romanos, el capítulo 14, verso 5. Aquí Pablo aclara a la iglesia en Roma y les dice: uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. Romanos 14:10. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:12-13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Les recomiendo siempre en asuntos como estos, de principios generales, aplicar Romanos 14, en donde se nos habla de cuál es la norma y la forma de proceder para estos asuntos. Pablo explica que los maduros en la fe deben considerar a los más débiles, que si es necesario abstenerse de ciertas prácticas que por asunto de conciencia no se consideran pecaminosas, pero que pueden ofender y hacer tropezar al hermano por consideración al hermano más que por regla general. Así que debemos evitarle juzgar, condenar y menospreciar al hermano. Más bien debemos buscar la manera de edificarnos mutuamente. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para concluir, algunos no celebran Navidad no por motivos de conciencia propia, sino por la influencia de las tradiciones. Aducen la confusión en cuanto al día de nacimiento de Cristo y si fue realmente el 25 de diciembre. Además, la forma como lo celebran los mundanos, dando ocasión al pecado en una fecha en la que se debería respetar, hacer conciencia, meditar y celebrar en familia y compartir lo que Dios nos ha dado con todos los demás. Y también hay que reconocer que hay un bombardeo publicitario de los comerciantes que aprovechan estas fechas para hacer algo de negocio que nada tiene que ver con lo espiritual. Y por otro lado, quienes no celebran argumentan que todos los símbolos navideños son de origen pagano, fomentando así su ignorancia histórica y también la forma de aplicar algunos principios bíblicos. Quienes sí celebran la Navidad están conscientes de que muchas cosas están sacadas de contexto. Por ejemplo, la veneración de árboles sagrados en los cultos paganos amenazaba con desviar a Israel de su verdadera fe. Pero aquí el problema no es por los árboles, ni por las luces, ni por otras celebraciones, sino por el uso que se le da a cada elemento. De cualquier forma, sea que usted celebre o no la Navidad, lo importante es no que piense en una fecha, sino en un acontecimiento que es el más grande y que jamás haya existido, que es la encarnación de Cristo. Sea cual fuere la forma de celebrarlo, hágalo todo para la gloria de Dios y no juzgue ni imponga su pensamiento a otros, más bien trate de edificar a los demás. Al fin y al cabo, el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni días de fiesta, y que además, y más importante, el nacimiento de Cristo es motivo de celebración para todo creyente,
no solo en diciembre, sino todo el año. Así es que olvidemos los árboles, las luces, los regalos y por supuesto a San Nicolás y fijemos nuestra atención en el acontecimiento más importante de toda la historia, que es el nacimiento de Jesús. Y quiero recordarles, para ir finalizando, algunas profecías del Antiguo Testamento. Isaías 7, 14, 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El profeta Miqueas en su libro, en el capítulo 5 y verso 2: pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y lo más importante es que estas y otras profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. Lucas 2, del 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Rey. Y por supuesto aquí está hablando que son noticias de salvación, noticias de gozo, noticias de celebración, porque Cristo el Señor nació. Mateo 1, 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí radica la importancia de un acontecimiento tan importante como el nacimiento de Cristo, porque eso dio pie más adelante a que el Mesías, el Salvador del mundo, pudiera salvarnos de todos nuestros pecados. Mateo 2, del 9 al 11. Los reyes, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Así es que, amados hermanos, no existe acontecimiento más grande en toda la historia de la humanidad que el nacimiento de Jesús. Sigamos la actitud de los reyes, de los pastores y los ángeles. Postrémonos, adoremos y ofrezcamos al Señor Jesús lo que el Rey de Reyes merece, que es honra, gloria y poder. Y recordemos que no solo hoy, ni en este mes, sino todos los días, el Salvador del mundo se humilló, haciéndose hombre. Con su muerte y su resurrección nos salvó de nuestros pecados, de una condenación, y nos dio la vida eterna. ¿Todavía cree usted que esto no es digno de celebrar? Que los paganos pues celebren a su modo. Nosotros preferimos celebrar a Cristo, no solo en diciembre, sino todo el año y toda nuestra vida. Espero, amados hermanos, que esta breve reflexión pueda ayudarles a hacer un poco de conciencia acerca de cómo nosotros como cristianos debemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escuchar este canal, La Voz de Esperanza Costa Rica. Nos encontramos en una próxima ocasión, si Dios así nos lo permite. Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga.